CPI, la Corte Penal Internacional, sale de nuevo a flote en estos días, decidí reeditar un video que había hecho hace algún tiempo al respecto, tomando algunos apartes para hacerlo más corto. Lo más probable es que a estas alturas del partido a pocos les sorprenda esta información. Veamos. En todo caso, me pareció prudente echar una mirada más cercana a una de estas instituciones multilaterales, y me refiero a la Corte Penal Internacional. Como dice el título de esta presentación, pongamos una lupa sobre la CPI. La Corte Penal Internacional, o CPI, fue creada con base en el Estatuto de Roma. Este había sido adoptado en una conferencia celebrada en Roma, Italia, en el 98 y entra en vigor en el 2002. Su sede está en La Haya, en los Países Bajos. El Estatuto de Roma establece 4 crímenes internacionales fundamentales: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Y según los textos básicos de esta Corte, o la jurisdicción de esta Corte, es complementaria a la de los tribunales nacionales. A finales del 2019, eran 123 los estados que eran parte de este estatuto. Pero a pesar de este número de signatarios, más de 70 realmente no han adherido formalmente, incluidos nada más y nada menos que la China, la India y los Estados Unidos, los países más poblados del mundo y más poderosos del mundo. La creación de la Corte Penal Internacional en 2002 fue, entre otras cosas, el resultado de varios años de intensa presión por parte del conocido magnate y filántropo George Soros. Este tribunal está aliado a las Naciones Unidas, pero Soros dirigió en gran medida la campaña de presión que condujo a su creación. Entre los grupos de presión que ha permitido la presencia de Soros en la CPI está la Coalición por la Corte Penal Internacional, que está financiada y controlada básicamente por el Open Society, ¿no es cierto?, de Soros. Esta fue fundada por Richard Dicker, que era cabeza de Human Rights Watch, también controlada por Soros. Se dice que Soros ha invertido más de $80 millones a través del mundo en reforma a la justicia y el Estado de Derecho. El doctor Dan Steinbock, que es un investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, escribe un artículo llamado La verdadera historia tras la CPI. En este menciona, por ejemplo, que el primer fiscal de la Corte, Luis Moreno Campo, un abogado argentino, estaba muy involucrado con Soros, lo que no era sano para la Corte. Este ya había dirigido en América del Sur a Transparencia Internacional, Transparency International, que es una ONG también financiada por el Open Society Foundations de Soros, y ha sido inclusive muy criticado por su parcialidad. El hecho es que hasta el propio Campo se vio involucrado supuestamente en el escándalo de los papeles de Panamá. La cosa no comenzó muy bien. Después vemos que durante el gobierno Trump se acusa a la Corte Internacional de uno de sus funcionarios de corrupción en las altas esferas y se autorizan sanciones. Estas sanciones después, ya cuando llega Biden, pues fueron levantadas. El hecho es que estaban dirigidas en gran medida a la exministra de Justicia de Gambia, Fatou Bensouda, que era la que había sucedido a Moreno Campo. Esta ya en Gambia había estado acusada de estar implicada y de tener conocimiento de violaciones gravísimas de derechos humanos y de injerencia judicial en favor del gobierno, etc. El hecho es que la Corte en sus más altas esferas ha estado muy inestable desde su creación. Por otro lado, se le ha criticado el enfoque exclusivo o prácticamente exclusivo en los países africanos. Todo lo que ha hecho básicamente ha estado dirigido al África, y muchos países africanos se quejan y dicen que es un intento simplemente de controlarlos por parte de Occidente. Pero no solamente los africanos. En Australia vemos como en un artículo del Instituto Australiano de Asuntos Internacionales pues describen una situación muy gris de esta corte, de este tribunal, en términos de no solamente de su ineficiencia, sino del cumplimiento de su mandato.
El hecho es que el Open Society Foundation sí está muy involucrada. Aquí vemos cómo inclusive provee lineamientos y se involucra en la elección de jueces. Pues, sorprendidos, francamente, ya me cansa hablar sobre Soros, pero no es culpa mía que el hombre esté por todas partes. Lamento mucho, eso sí, que me haya tocado vivir esta vida al mismo tiempo que él. De cualquier forma, muchas gracias por su tiempo y por su atención.